La historia de hoy es sin duda una de las 5 más deprimentes que jamás escucharás. Ahora bien, no hay imágenes ni tomas gráficas aquí. Sin embargo, hacia el final ocurre una secuencia muy perturbadora, por lo que se recomienda discreción. Pero antes de entrar en la historia de hoy, si eres fanático de lo extraño, lo oscuro y lo misterioso presentado en forma de relato, entonces has llegado al lugar correcto, porque eso es exactamente lo que hacemos y subimos contenido 1 o 2 veces por semana. Así que si te interesa, dale like al video. Además, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos semanales. Bien, pasemos a la historia de hoy. En 1986, Tom Hawks era un padre de 39 años con 2 hijos adolescentes. Había estado casado previamente con la madre de sus hijos, pero eventualmente se divorciaron. Ese año, Tom y sus 2 hijos asistieron a un concurso local de chili en su vecindario de Newport Beach, California. Mientras estaba allí, Tom observaba la multitud cuando de repente vio a una mujer increíblemente hermosa. Nunca la había visto antes y se sorprendió mirándola fijamente durante tanto tiempo que ella finalmente lo notó. Ella levantó la mirada, sonrió tímidamente, se sonrojó y apartó la vista. Tom se sintió inmediatamente avergonzado porque lo habían sorprendido mirándola, así que decidió acercarse y presentarse. Tom, un hombre apuesto, robusto, musculoso, con un bigote impresionante, cruzó el césped, se acercó a la mujer, se presentó y ella, sonriente, dijo que su nombre era Jackie, tenía 29 años y estaba soltera. Desde ese momento ambos conectaron por completo, se enamoraron profundamente y unos años más tarde, en 1989, se casaron frente a 150 de sus amigos y familiares más cercanos. Después de la boda, Jackie se mudó con Tom y sus 2 hijos, y aunque la madre biológica de los chicos aún vivía, ellos empezaron a llamar mamá a Jackie, porque no solo vivía con ellos, sino que también era increíblemente devota, amorosa y amable, lo cual tenía todo el sentido. Cuando Jackie tenía 22 años, había sufrido un terrible accidente de motocicleta. Los daños internos que sufrió en aquel accidente le impidieron tener hijos propios, algo que siempre había deseado. Por eso, cuando tuvo la oportunidad de ser madre para los hijos de Tom, lo abrazó con todo su corazón, convirtiéndose en una madre excepcional. Con los años, Tom y Jackie criaron juntos a los chicos y en 2002, cuando ya eran adultos, ellos se fueron de casa. Para Tom y Jackie fue un momento triste convertirse en nidos vacíos, ya que gran parte de su identidad estaba ligada a ser padres, y eran muy cercanos a sus hijos, pero al mismo tiempo sabían que ese día llegaría y lo habían estado preparando durante años. Cada año ahorraban dinero planeando que cuando sus hijos se independizaran, ellos pudieran jubilarse al mismo tiempo. Su idea de jubilación era comprar un yate, vivir en él y navegar por la costa de California y México. Ni Jackie ni Tom eran ricos, pero eran excelentes ahorradores, muy disciplinados y sabían vivir con sencillez. Así que durante los últimos años habían guardado casi cada centavo posible para poder comprar un yate. Finalmente, en 2002, cuando sus hijos se marcharon, Tom y Jackie vendieron su casa en Newport Beach, California. Con el dinero de la venta y los ahorros acumulados, tuvieron lo suficiente para comprar un pequeño yate viejo. Y este era el yate al que llamaban su bien merecido. Aunque no era ni de cerca tan lujoso como uno podría imaginar, Tom y Jackie lo amaban. Tan pronto como lo compraron y lo atracaron en Newport, trasladaron todas sus pertenencias allí porque vivirían en él. Luego comenzaron a limpiarlo a fondo, repararlo y renovarlo en la medida que su presupuesto lo permitía. Para el verano de ese año, el yate estaba hermoso tanto por dentro como por fuera. Era muy acogedor y reflejaba claramente el espíritu de Tom y Jackie. Se convirtió en su hogar. Durante los siguientes 2 años, Tom y Jackie vivieron ese sueño. Navegaron con el yate por la costa de California y México, disfrutando de hermosos atardeceres, pescando peces frescos y tomando cócteles. En general, se divertían mucho en su jubilación. Entonces, en 2004, recibieron una noticia inesperada. Uno de sus hijos les contó que iba a ser padre. Ese niño sería el primer nieto de Tom y Jackie. Y estaban muy emocionados, especialmente Jackie, porque recordemos, ella no podía tener hijos propios y le encantaba la idea de volver a ser madre y sostener en brazos a ese pequeño ser.
precioso. Y aunque Tom y Jackie estaban absolutamente felices con su vida en el yate, decidieron que era momento de venderlo y usar el dinero para comprar una casa en tierra firme, más cerca de su hijo y su futuro nieto. Así que en noviembre de ese año, los Hawks publicaron un anuncio en una revista de pesca para vender su yate. Pedían alrededor de $500,000, y poco después de que salió publicado, una pareja joven que había ahorrado algo de dinero ofreció comprarlo. Tom y Jackie estaban encantados y llamaron a sus 2 hijos para darles la buena noticia. Ya tenían un comprador y la venta se cerraría en un par de días, y que se mantendrían en contacto. Los hijos esperaban una llamada de Tom y Jackie en cualquier momento, pero pasaron un par de días y no supieron nada de ellos. Entonces comenzaron a llamar a sus padres, pero no contestaban. Tom y Jackie no eran el tipo de personas que desaparecían o pasaban largos periodos sin comunicarse con su familia. Era algo muy inusual. Y cuando Jim, el hermano de Tom, quien era un jefe de policía retirado, se enteró de ese repentino silencio, simplemente tomó su coche y condujo hasta Newport Beach, California, para comprobar si habían concretado la venta del yate y si la pareja seguía en él, de manera que pudiera revisar la situación y asegurarse de que todo estuviera bien. Así que Jim y un amigo suyo llegaron a Newport Beach, se dirigieron al muelle donde estaba atracado el barco, bajaron a la parte flotante y se acercaron directamente al yate. Desde donde estaban, parecía que no había nadie a bordo. Sin embargo, mientras Jim observaba el barco de frente, notó un par de cosas extrañas. Vio algunas amarras colgando por el costado que debían haber sido retiradas. Y Tom era conocido por ser increíblemente meticuloso y ordenado. El barco siempre estaba impecable. Así que no habría dejado esas cuerdas afuera, a menos que estuviera a bordo, y no lo estaba. Jim miró alrededor también y vio un par de lonas y algunos paneles de control que habían sido retirados y no colocados en su lugar. Y de nuevo, eso no era algo que Tom o Jackie harían. Además, había toallas sucias sobresaliendo de una de las escotillas. Jim y su amigo pensaron entonces que seguramente la venta del barco ya se había concretado, porque obviamente los nuevos dueños eran los únicos responsables del desorden, ya que Tom y Jackie jamás habrían dejado el barco en ese estado. Entonces Jim sacó una tarjeta de presentación y escribió una nota en ella diciendo que quería hablar con los nuevos propietarios, porque su hermano y la esposa de su hermano les habían vendido el barco y ahora estaban desaparecidos. Les pidió que lo llamaran de regreso, así que Jim y su amigo se marcharon del barco, salieron del muelle y estaban a punto de dejar el área, cuando sonó el celular de Jim. Contestó, y al otro lado de la línea estaba una joven de 21 años llamada Jennifer de León. Entonces Jennifer le dice a Jim que encontró su tarjeta de presentación en su barco, y que efectivamente, ella y su esposo habían comprado recientemente el yate a los Hawks, pero que al igual que él, estaban teniendo dificultades para ponerse en contacto con ellos. Explicó que, después de comprar el barco, ella y su esposo descubrieron algunos controles que no sabían cómo usar y necesitaban que Tom y Jackie les explicaran su funcionamiento. Jennifer también comentó que había encontrado algunas pertenencias personales de Tom y Jackie guardadas en un par de cajones, que aparentemente habían sido olvidadas y que también quería devolverles esas cosas. Pero añadió, he intentado ponerme en contacto con ellos y no puedo. Entonces Jim le preguntó a Jennifer si sabía cuál había sido la última vez que ella o su esposo habían visto a Tom o a Jackie. Y ella respondió, la última vez que los vimos fue cuando finalizamos la venta del barco, cuando literalmente les dimos el dinero, los vimos tomarlo, subir al coche y marcharse. Jim le preguntó si sabía a dónde podían haber ido. Y Jennifer respondió, en realidad no tuvimos conversaciones personales con ellos. La mayoría fueron charlas de negocios, pero en las pocas interacciones más personales, Tom siempre hablaba de cómo él y Jackie planeaban comprar una casa en México, en un pueblo fronterizo con Arizona, porque uno de sus hijos vivía en Arizona y estaba a punto de tener un bebé, y querían estar muy cerca. Jim le agradeció a Jennifer y la pidió que si llegaba a tener noticias de Tom o Jackie lo llamara. Y Jennifer le pidió exactamente lo mismo, que si él sabía algo, la informara, porque ella también necesitaba hablar con ellos. Colgaron el teléfono y Jim se quedó pensando, ¿qué está pasando aquí? Entonces recordó a una mujer que Tom y Jackie habían contratado. Su nombre era Patricia. Durante los últimos años en los que había navegado en el yate,
Sabían que no tendrían buen acceso a Internet, lo que dificultaría pagar sus facturas e impuestos de forma regular. Así que contrataron a Patricia, que además era amiga suya, para que básicamente se encargara de pagar las facturas y gestionar sus finanzas. Jim consiguió su número y la llamó. Lo primero que le preguntó fue, ¿has hablado últimamente con Tom o Jackie? Y Patricia respondió, no he tenido contacto. Entonces Jim le explicó la situación y le preguntó si Tom o Jackie habían hecho algún depósito grande en sus cuentas, ya que hacía apenas unos días debían haber recibido casi $500,000. Patricia revisó las cuentas y dijo, no ha habido ningún depósito. Jim y Patricia intentaron buscar una explicación de por qué Tom o Jackie no habían ingresado ese dinero, pero no encontraron una respuesta razonable. Cuando Jim colgó, tuvo un mal presentimiento. Llamó a la policía de Newport Beach y reportó oficialmente la desaparición de Tom y Jackie. Lo primero que hizo la policía al recibir el reporte fue investigar a los nuevos compradores del yate, la familia de León. Al contactar al esposo, Skyler, de 25 años, descubrieron que era un criminal. Había sido arrestado y condenado por robo a mano armada y había cumplido condena en prisión. Naturalmente, la policía sospechó de inmediato de Skyler de León y de toda su familia, porque eran las últimas personas que habían visto a los Hawks antes de desaparecer. Así que enviaron a un detective al muelle para inspeccionar el yate y ver si encontraba algo fuera de lo normal. El detective bajó al muelle, llegó hasta el barco y aparentemente no había nadie a bordo. Mientras observaba desde la ventana, creyó ver lo que parecía ser una huella de mano ensangrentada dentro del barco. Eso fue suficiente para obtener una orden de registro. Ese mismo día, la policía rodeó el yate y lo examinó desde todos los ángulos, pero resultó que no era una huella de sangre, sino simplemente óxido, y no se encontró nada más relevante en el interior. La policía estaba frustrada porque no tenía pistas concretas, así que contactaron a Skyler de León y le dijeron que debía presentarse en la comisaría para dar un relato detallado de su último encuentro con los Hawks. Skyler se presentó, cooperó plenamente y explicó a los detectives que había visto el anuncio del barco en una revista de pesca. Contactó a Tom Hawks y le dijo, «Estoy interesado». Se conocieron y realizaron una prueba de mar, que básicamente es como un test drive, pero para un barco. Durante la prueba, Skyler le dijo a Tom que le gustaba el yate y que quería continuar con la compra. Así que el 15 de noviembre, Skyler, junto con su esposa embarazada y su pequeña hija, además de un notario y otra persona, un amigo de Skyler que estaba allí solo como testigo, fueron al estacionamiento junto al muelle, justo al lado del yate. Y entonces aparecieron los Hawks, Tom y Jackie. Y los de León literalmente le entregaron a Tom una maleta llena de dinero. Después, Tom y Jackie firmaron los papeles de la venta ante el notario, transfiriendo oficialmente la propiedad del barco a los de León. Luego, Tom y Jackie tomaron su maleta con dinero, subieron a su camioneta SUV y se marcharon, presumiblemente rumbo a México. Cuando la policía preguntó a Skyler cómo podía permitirse un yate tan caro, Skyler respondió que en los años 90 había sido una estrella infantil, o algo parecido, que había aparecido como extra en una serie muy popular llamada Power Rangers. Según él, había ganado mucho dinero con ese trabajo y lo había guardado. Pero mientras contaba esto a los detectives, en un momento se detuvo y dijo, «¿Saben qué? Eso no es del todo cierto. El dinero para todo esto no provenía de mis ingresos como estrella infantil. En realidad, lo robé». Resultó que el robo a mano armada por el que Skyler fue arrestado y condenado en prisión había sido porque le robó dinero a un narcotraficante. Y antes de ser arrestado y encarcelado, había logrado esconder ese dinero. Después, cuando salió de prisión, volvió a su escondite y recuperó el botín. Pero era dinero del narcotráfico, así que estaba manchado y necesitaba deshacerse de él. Tenía que lavarlo. Por eso compró el yate con ese dinero sucio en efectivo para luego venderlo y así convertirlo en dinero limpio. La policía quedó absolutamente impactada con esta confesión, porque Skyler acababa de admitir abiertamente un delito de lavado de dinero. Sin embargo, los detectives le dijeron, «¿Saben qué?
No vamos a acusarte de lavado de dinero porque estás siendo muy colaborador y abierto con la investigación. Y lo dejaron ir. Después, la policía interrogó a la esposa de Skyler, Jennifer, al notario y al amigo que había estado presente como testigo en la supuesta venta del yate. A los tres les hicieron la misma pregunta: ¿cuál fue su última interacción con Tom y Jackie Hawks? Todos dieron la misma versión. Tom y Jackie recibieron una maleta llena de dinero, firmaron los papeles, subieron a su coche y se fueron. La única diferencia estaba en la percepción del comportamiento de Tom y Jackie. Skyler dijo que Tom parecía un poco nervioso y paranoico con respecto al dinero, mientras que el notario aseguró que ambos le parecieron totalmente normales. Después de todas estas entrevistas, la policía sintió que se encontraba en un callejón sin salida. No sabían qué más hacer. Así que pidieron a los medios que difundieran un boletín con fotos de Tom y Jackie y de su coche, solicitando que cualquiera que los hubiera visto lo reportara. Y efectivamente, un par de días después, una pareja de ancianos de México llamó a la policía diciendo que el SUV de los Hawks estaba estacionado justo frente a ellos, en la calle. Las autoridades mexicanas y estadounidenses se movilizaron de inmediato. Fueron al lugar y allanaron la casa frente a la cual estaba estacionado el vehículo. Esperaban encontrar ahí a Tom y Jackie, o al menos a alguien que los conociera. Pero cuando tocaron la puerta, salió un hombre al que nadie reconocía. Parecía realmente confundido. Los oficiales le preguntaron: ¿sabe de quién es la camioneta que está afuera? El hombre respondió: «Ah, ese coche es de un amigo mío». Le preguntaron si ese amigo era Tom o Jackie Hawks, y el hombre contestó: «No, no sé quiénes son. El coche pertenece a Skyler de León». Ese fue el momento en el que la policía comprendió que Skyler les había mentido. Él había dicho que la última vez que vio a los Hawks, estos subieron a su SUV y se marcharon. Pero evidentemente no fue así, porque luego Skyler se hizo con su coche y terminó dándoselo a un desconocido en México. Entonces la policía de Newport Beach utilizó la confesión grabada de Skyler sobre el lavado de dinero para arrestarlo. Lo detuvieron formalmente por ese delito. Mientras estaba bajo custodia, registraron su casa y la de Jennifer, encontrando un montón de pertenencias de los Hawks: computadoras portátiles, cámaras de video y otras cosas que Tom y Jackie jamás habrían dejado en el barco. A pesar de toda esa evidencia que lo vinculaba a la desaparición de los Hawks, Skyler seguía proclamando su inocencia, insistiendo que todo era un malentendido. Mientras tanto, su esposa, Jennifer, repetía lo mismo. Aseguraba que Skyler no tenía nada que ver con la desaparición, incluso llegó a presentarse en programas de entrevistas diciendo que estaban tan preocupados por Tom y Jackie como cualquiera. Pero la policía no lo creyó. Estaban seguros de que Skyler ocultaba algo importante. Como no sacaban nada de los interrogatorios a Skyler, quien no hacía más que repetir «yo no tuve nada que ver con esto», decidieron volver a interrogar al notario y también al otro amigo que supuestamente había presenciado la venta del barco. Así que llamaron al notario de nuevo a la comisaría. Resultó ser una mujer llamada Kathleen Harris, que nunca había tenido problemas con la justicia y era una notaria muy respetada y exitosa desde hacía años. Ella se sentó y una vez más relató lo mismo, que Tom y Jackie habían llamado, firmado los papeles, tomado el dinero, subido a su SUV y se marcharon. Pero bajo un interrogatorio posterior muy intenso, Kathleen finalmente se quebró y confesó: «En realidad, nunca conocí a Tom ni a Jackie en mi vida. Skyler de León me pagó por adelantado en cajero para que pusiera fecha a unos documentos de venta que ya estaban firmados. No tengo idea de qué les ocurrió a Tom y Jackie». Luego la policía fue a interrogar al amigo que supuestamente también había estado allí el día de la venta. El nombre de este testigo era Alonso Machen. Entonces lo llevaron e interrogaron: «¿Cuál fue tu última comunicación con Tom y Jackie?». Al principio él se aferraba a la historia de que ellos tomaron el dinero, subieron al SUV y se marcharon, y que eso fue todo. Pero luego lo confrontaron diciéndole: acabamos de hablar con la notaria, y ella dijo que estaba mintiendo, que ni siquiera estuvo allí, que había fechado los papeles retroactivamente. Así que sabemos que tú estás mintiendo. Y cuando Alonso fue descubierto con las manos en la masa, comenzó a cerrarse. Estaba bastante claro que no quería decir nada, y como la policía realmente necesitaba avanzar en este caso, le dijeron a Alonso: «Nos aseguraremos de que tu condena se reduzca significativamente si nos cuentas todo lo que sabes sobre lo que les pasó a Tom y Jackie». Entonces Alonso dijo: «Está bien, les contaré».
Alonso era un chico joven, muy influenciable, tenía como 25 años y en realidad trabajaba como guardia de prisión. Conoció a Skyler cuando Skyler estaba en la cárcel cumpliendo condena por un robo a mano armada. Y después de que Skyler salió, de alguna manera Alonso y él siguieron siendo amigos. Pasaban mucho tiempo juntos. Y en noviembre de 2004, Skyler apartó a Alonso y le confesó que en realidad era un asesino al sueldo internacional, que le pagaban por matar gente. Pero solo a personas malas, dijo Skyler. Y le dijo a Alonso, tengo un contrato activo sobre 2 personas realmente malas, Tom y Jackie Hawks. Pero necesito ayuda para cumplirlo. Si me ayudas, te daré $1.000.000 estadounidenses. Y Alonso le respondió, amigo, está bien, sí, te ayudaré. Así que el 15 de noviembre, Skyler, Alonso y un tercer hombre al que Skyler había contratado para el trabajo, un tipo grande, musculoso, aspecto intimidante y que en realidad era miembro de una pandilla del sur de California desde hacía mucho tiempo, llamado John Kennedy, se presentaron. Estos 3 hombres no llegaron al muelle para cerrar la venta de ese yate, ni siquiera estaban cerca de concretar la venta. Estaban ahí para encontrarse con Tom y Jackie y hacer una prueba de mar, un viaje de prueba. Pero cuando Tom y Jackie llegaron, Tom, que había sido oficial de libertad condicional durante mucho tiempo y por lo tanto estaba muy acostumbrado a tratar con criminales y reclusos, inmediatamente evaluó a esos 3 hombres y pensó que eran una mala señal. Entonces, cuando ambos grupos se encontraron en el muelle, Skyler comenzó a notar que Tom estaba definitivamente receloso de subir al barco con ellos. De hecho, Tom hablaba de quizá reprogramar la cita y decía que hoy no era un buen día. Skyler se dio cuenta de que sí, estaban claramente nerviosos por subir al barco con ellos. Así que Skyler dijo, oigan, Tom, Jackie, esperen un minuto, voy a apartarme a hacer una llamada. Entonces Skyler se apartó y llamó a su esposa Jennifer, que estaba cerca. Y literalmente un par de minutos después, Jennifer llegó al estacionamiento con su hija de 1 año en brazos. En cuanto se acercó el grupo, la dinámica cambió por completo. Jackie vio a la bebé y de inmediato se enamoró de ella, quiso cargarla y le encantó Jennifer. Jennifer era muy dulce, y entonces Jackie se mostró muy relajada, y Tom se dio cuenta de ello. Así que Tom comenzó a tranquilizarse. Y pronto Tom le dijo a Skyler, ¿saben qué, chicos? Hoy va muy bien. Hagamos la prueba de mar. Así que el grupo finalmente comenzó a dirigirse hacia el barco. Habían ganado una confianza suficiente para hacerlo. Y justo cuando estaban a punto de subir, Jennifer dijo, oigan chicos, no puedo ir a la prueba de mar, la bebé está inquieta, tengo que irme a casa. Los veré cuando regresen. Y para ese momento Tom y Jackie habían decidido hacer la prueba de mar. Y así, aunque estaban un poco aprensivos sobre subir a ese barco solo con esos 3 hombres, confiaron en lo que parecía una situación normal. Entonces los 2 Hawks junto con esos 3 hombres subieron a bordo del barco y se dirigieron mar adentro. Tom estaba al timón. Y en un momento, cuando estaban ya muy lejos del muelle y prácticamente no había tierra a la vista en ninguna dirección, Skyler y John se acercaron a Tom y le dijeron, hey, want to show you something below on the boat. Tom los acompaña. Bajan al camarote. Mientras están allí, Alonso y Jackie están en la cocina que queda justo encima del camarote. Y mientras están parados allí, Alonso y Jackie de repente escuchan un ruido muy fuerte que viene del camarote. Ahora Alonso sabe lo que es. Son Skyler y John atacando a Tom, y esa era su señal. Alonso se lanzó hacia adelante y agarró a Jackie. Y antes de que Jackie pudiera siquiera entender lo que estaba pasando, él la arrojó al suelo con los brazos inmovilizados detrás de la espalda. Luego sacó las esposas que tenía y les posó las manos. Jackie estaba aquí, Alonso aquí, y abajo en el camarote, Thomas Hawks, Skyler y John Caron, mientras Jackie escuchaba el alboroto. Ella miró hacia un lado y allí estaba Alonso dominándola. Justo cuando Jackie estaba siendo reducida en la cocina, Skyler y John subieron las escaleras y Tom ya no estaba con ellos. Agarraron a Jackie y la llevaron abajo al camarote. Y allí Jackie habría visto a su esposo, Tom. Estaba esposado y acostado en la cama boca arriba. Entonces arrojaron a Jackie en la cama justo al lado de Tom. Inmediatamente Jackie se volteó y le miró a Skyler y le dijo, ¿por qué nos estás haciendo esto? Acabamos de conocer a tu esposa. Yo misma cargué a tu bebé. ¿Por qué nos haces esto? Todo lo que queremos es volver a tierra firme, estar con nuestros hijos, estar con nuestros nietos. Por favor. Pero a Skyler no le importó. Simplemente se volteó hacia Alonso y le dijo, Quire Jackie's Spurt. Take the mouth and the eyes with glue. Y mientras Alonso hacía eso, Skyler subió y empezó a dirigir el bote hacia la parte más profunda del océano.
Así que, mientras Skyler manejaba la embarcación, Alonso y John estaban abajo en el camarote. Alonso recuerda que miró a Tom y Tom estaba consolando a Jackie. Logró levantar la mano y acariciaba la mano de Jackie diciéndole, «Todo va a estar bien, pase lo que pase, vamos a estar juntos». De pronto, el bote se detuvo porque Skyler había llegado a la parte más profunda del océano. Entonces, llamó a John y Alonso para que trajeran a Jackie y Tom a la cubierta. Y así lo hicieron. Los condujeron por las escaleras hasta la cubierta. Allí Skyler los obligó a firmar los papeles de la venta del yate, y además les hizo firmar otros documentos que le daban acceso a sus cuentas bancarias. Mientras firmaban esos papeles, Jackie escribió mal su apellido en una de las firmas. Omitió la S de su apellido. Eso no era un accidente. Estaba clarísimo que lo hizo a propósito, como una señal para el futuro de que había firmado bajo coacción. Después de que todos los documentos fueron firmados, los tres hombres llevaron a sus dos cautivos a la parte trasera del barco, y entonces, cuando estaban allí parados, Skyler le dijo a Alonso, para que Jackie y Tom lo oyeran, «Oye, ve al frente del barco y trae el ancla». En ese momento, Tom y Jackie supieron que lo que viniera después no sería nada bueno. Jackie comenzó a suplicarles que los dejaran vivir, que los dejaran regresar a tierra, que les permitieran ver a su nieto. Tom consiguió liberarse del agarre de John y le dio una fuerte patada en la ingle a Skyler. Pero John se lanzó sobre Tom y Jackie, inmovilizándolos a ambos. Luego los colocó sentados espalda contra espalda, esposados. Entonces llegó Alonso arrastrando el pesado ancla. Finalmente la arrastró hasta el final, quedando justo al lado de Tom y Jackie. En ese momento Skyler tomó la larga cadena metálica que venía del ancla, tanteó hasta llegar al extremo de la cadena, no la parte cercana al ancla, sino al otro extremo, el cabo muerto, y lo enganchó a las esposas de Tom y Jackie. Asegurándose de que quedaran bien sujetos, Skyler se levantó, tomó el ancla con esfuerzo y la lanzó por la borda. En cuanto el ancla tocó el agua, lo único que Tom y Jackie pudieron escuchar durante unos segundos fue el sonido de toda la cadena deslizándose rápidamente fuera del barco y cayendo al mar. La cadena se elevó y pasó por encima de la barandilla de madera hasta que finalmente se tensó, jalando a Tom y Jackie hacia el borde del barco. Alonso declararía más tarde que en ese momento la cabeza de Jackie golpeó con tanta fuerza contra el interior del costado del barco que produjo un fuerte y seco crujido. Y entonces Skyler, Alonso y John simplemente se quedaron mirando mientras Tom y Jackie luchaban desesperadamente contra el peso del ancla que tiraba de ellos hacia el mar. Tom trataba de aferrarse a lo que pudiera para intentar mantener a su esposa en su lugar,